Muy buen día, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una charla más y un ciclo de conferencias. El día de hoy, nuestro gran invitado es Enrique Rey. Él es nacido en México. En su web nos cuenta que es psicoterapeuta privado, consultor organizacional, escritor de muchos libros, médico con especialidad en psiquiatría, en homeopatía y geriatría, doctor en psicología y conferencista en temas de desarrollo interior, liderazgo, cambio, salud emocional y algunos otros. Él dice, además, me interesa ayudar a las personas a conocerse y administrarse para llegar a donde quieran llegar de una forma inteligente y eficaz. Para lograrlo, investigo modelos de comportamiento, cambio, desarrollo interior y liderazgo. Mucho de este trabajo consiste en investigar modelos y aplicarlos. Él también es el presidente actual de la Federación Teosófica Interamericana. Y para quienes quieran explorar y conocer un poco más, les compartimos en el chat el link de su sitio web. Muy bien, ahora vamos a empezar con las preguntas. Perdón, antes, mi nombre es Stephanie Vargas, yo soy de Bolivia, y también está Erika Chávez, que ahora pasamos con ella. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, Hola. Enrique. Gusto verte de nuevo. Bueno, para comenzar, así como para abrir, ¿no? Y romper el hielo, ¿hay algunas palabras que quieras decir antes de que vayamos con las preguntas? ¿Te querés saludar o decir No, algo? buenos días para todos. Y bueno, y cuando me ofrecieron esto, acuérdense que les dije que no varias veces, porque la verdad no creo, yo no me considero ningún teósofo notable. Y creo que hay muchos notables que no se notan y que están haciendo cosas súper bonitas. Y andan de voluntarios por todas partes y andan enseñando en comunidades pobres. Y yo creo que son los verdaderos, pero bueno, ya lo hablaremos, pero al final ya me tocó a mí en tercer lugar, pero en realidad, insisto, no, creo que estoy ocupando un lugar que en realidad podría dársele a cualquier otra persona. Y no sé, no es falsa modestia ni nada, que realmente creo que pueden buscar a personas que realmente tenemos que darles visibilidad para que, pues no sé, para que ustedes los jóvenes puedan copiarlas y ver qué cosa los movió para hacer las cosas que hacen. Hay montones de cosas, montones de agendas. ¿No? Naciones Unidas hay un montón de agendas donde la gente se puede meter y la teosofía tendría que estar, poco a poco tiene que verse involucrado con esto para que la gente viva servicio. Tú mismo, Erika, vienes de ver al Vicente. Yo admiro muchísimo a este Vicente, el Hao Ching, y es un hombre súper inquieto y con muchísimas capacidades, con muchísimas habilidades, sabe un montón de teosofía, hace mucho servicio, escribe muy bonito. Entonces, él también tendría que estar, aunque no hable castellano, pero tendría que estar porque de alguna manera puede influirlos a ustedes en la forma que tiene de... Bueno, pues ¿para qué me pones una pregunta abierta? Eso es lo que pienso yo, pero bueno, si quieren, vamos con la entrevista. De todos modos, creo que has hecho algo súper interesante, ¿no? Que por ahí no todos pueden hacer, que cómo pensar a la teosofía desde la disciplina de uno mismo, ¿no? Que creo que es un poco lo que se ha mencionaste, Stephanie, antes, que vos, que tenés como descripción en tu página web, y creo que eso es notable. Pero bueno, vamos con la primera cuestión. ¿Cómo fue tu primer contacto con la teosofía y qué fue lo que te llevó a hacerte miembro? Mi primer contacto fue a palos, porque me enfermé me mordió un perro, me pusieron vacunas para la rabia y me hicieron daño. Y tuve una cirrosis medicamentosa. Yo que soy abstemio y no tomo alcohol, tuve una cirrosis medicamentosa que es bastante grave. Entonces no salía y no salía yo del problema. Y, y un teósofo, Isaac Hawley, me dio un recado respecto a que la manera de salir del problema era
si buscaba yo en medicinas no convencionales la solución, y que si no lo buscaba ahí, estaba yo frito. No le hice mucho caso, pero como estaba yo tan mal, al final sí le hice caso y visité a un homeópata, me dio un remedio, me mejoró mucho, porque yo no dormía nada en las noches, dormía 1 hora nada más. Y pensé como buen médico, dije, bueno, pues a lo mejor ya había tocado fondo, yo le estoy echando la culpa a los globulitos esos, pero en realidad es que ya estaba yo saliendo, lo abandoné y peor vine. Entonces fui a ver a un gurú de homeopatía, me sacó, me curó y me dio mucha curiosidad qué es lo que me había dicho Isaac. Entonces ya empecé a ver más temas de clariaudiencia, y empecé a meter en los libros, a leer, y me sentí hasta un poco en deuda con la teosofía y empecé a dar pues, conferencias, ayudando al principio a hacer libros, pues, primero de manera muy discreta. Yo soy de hacer muchos libros, me gusta escribir. Y creo que así fue mi primera aproximación, fue a palos, no fue por las buenas, fue por las malas, pero al final pues entré. Y luego al final ya me inscribí para hacer los libros, visité varias veces a diario la biblioteca de hace años, porque ya vi que está todo transformado ahora, pero en aquella biblioteca que tenía sus ventiladores y entrabas pues sin zapatos y estaba una bibliotecaria de ojos azules y pelo muy largo blanco y te prestaba libros que es muy difícil encontrar en otras bibliotecas. Eso me ayudaba a hacer libros de teosofía, porque los libros de teosofía no se encuentran con mucha facilidad. Las fuentes, ahora ya más fácil, porque en Chicago hay un par de chicas que se dedican a estar como buscando en la famosa Wikiteosophy y ya empiezan a subir un montón de documentos, pero estamos hablando del año 2000, normalmente no funcionaba así. Y luego empecé a tomar cursos ahí en las escuelas de sabiduría, en ADIAR, y al final ya me metí en Barcelona, a la rama Arjuna. Entré en el 2006 y luego estuve varios años ahí hasta pasarme a las ramas de Puebla, México. Ese es más o menos mi andar por la teosofía. Gracias. Y si pudieras definir la vida espiritual en una oración, ¿cuál sería? En una oración, la vida espiritual, pues la vida espiritual es el contacto con la parte verdadera de uno mismo. Y la vida espiritual es todas las cosas que puedas hacer para tratar de contactar con esta parte que no tiene la visibilidad en el plano físico o que no es tan obvia. Y que por lo general, desde hace 2 siglos o 3, lo asociamos más al cerebro físico. Porque antes de 3 siglos la ciencia no se llamaba ciencia, se llamaba estudio de la naturaleza. Y no estaba perfectamente vinculada a las leyes de la naturaleza. En el momento que se cambia esa manera de narrar, esa narrativa sobre la ciencia, se le hace más independiente, más autónoma, más ególatra, y automáticamente se cierra la puerta de ver con esa naturalidad. Por eso definirlo en una sola oración sería algo como eso. Sería tratar de recuperar el derecho que tenemos a conocer la verdad de nuestra naturaleza interior a través del camino que se llama espiritualidad. Algo así podría quedar más o menos la oración. No suena bonito, pero por ahí iría más o menos. ¿Cuáles o cuál fueron o fue 3 libros de teosofía que te marcaron o motivaron? Eso por un lado. Por el otro, ¿cuáles nos recomendarías a la gente joven de hoy en día? Que son, digamos, una que se divide en dos. ¿Cuáles fueron los libros que te marcaron y cuáles recomendarías a la juventud de hoy en día? Bueno, el primero que leí fue ese, A los pies del maestro. Es un libro pequeñito y si lo lees con cierta velocidad, como que no le pescas muy bien el asunto. Luego me enteré que el que lo había escrito era Krishnamurti, entonces empecé a leer libros de Krishnamurti, me gustó. Luego vi que había varias entrevistas de él en YouTube, pues las vi. Luego, después de verlas, traté de verlas con más detenimiento, porque estaba con David Bohm en las entrevistas. Y David Bohm es un tipo muy afamado. Entonces me sentí curioso de que David Bohm pudiera entrar porque David Bohm, hay que recordar que fue el que Einstein dijo que era el mejor físico que conocía a la relatividad. Dice, si tengo que escoger el mejor físico que la entiende es David Bohm.
Y David Bohm resulta que estaba siendo entrevistado por Krishnamurti y luego Rupert Sheldrake también. O sea, me interesó. Esa es mi primera ruta. Después, pues la clave de la teosofía. Después de la clave de la teosofía, la voz del silencio, que esa hay que leerla como 50 veces para irle agarrando más o menos forma. Y luego, pues ya me metí a la doctrina secreta ya muy tardío, las cartas de los maestros. Pero yo creo que las mejores introducciones para esto quizás sea a los pies del maestro. Es una buena introducción. Y luego de esa, pues quizá la clave de la teosofía, que viene en un formato de entrevista. Y Isis sin velo, obviamente que también. Y luego los libros de Sinet no creo. También luego me metí ahí y pues no me parecieron ni muy inspiradores, ni muy... Digo, sí, obviamente son clásicos y son importantes, pero yo no entraría por ahí. Y luego pues, hay otros libros también, a lo mejor de mucho mayor calado, que requieren que se vaya uno familiarizando con la terminología. Entonces, no, yo no recomiendo que empiecen los jóvenes a leerlos, pero hay algunos libros que responden dudas que normalmente la juventud tiene, porque la juventud en la actualidad es muy escéptica y cuando encuentra sobre todo para las partes abstractas, cuando encuentra la primera contradicción, automáticamente marca eso como que es una chapuza o algo que no sirve y ya no sigue adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado en la presentación de las cosas, se presentan con muchísimo cuidado. Eso se lo aprendí a uno con el que tomé un curso de budismo hace muchos años y que me maravilló el enorme detalle que tenía para explicar el dukkha y en general todas las cosas de budismo. Y cuando le pregunté, me dijo eso, dice, si cometo un error, por mínimo que sea, se desencanta el joven y entiende que eso está como buscando el fallo, está buscando la contradicción porque no abraza de inmediato la realidad de lo que se está explicando. Entonces, esa es una cosa. Bueno, pues a ver otra pregunta, chicos. Bien. Desde el punto de vista de la psicología social y de las instituciones, y en base a tu conocimiento sobre la sociedad teosófica, ¿qué aportes podrías hacer o qué breve análisis podrías realizar de la misma, ya sea a nivel mundial o local? Y bueno, depende de ti lo que tú sientas más cómodo, ¿no?, de contestar cualquiera de las dos preguntas. Bueno, el punto de vista de la psicología social no lo sé. Yo soy aficionado a los temas de psicología social, me gusta, pero no estoy formado bien en ese tema. Soy amigo de grandes psicólogos sociales. Junto con mi esposa Ceci conocemos a dos tipos como muy potentes, pero no soy psicólogo social. No diría yo alguna barbaridad. También me metí a un doctorado de sociología, pero la pregunta tampoco va muy orientada por ahí. Pero sí creo que puedo hacer una opinión a ese respecto. Yo creo que el engrudo más importante de la teosofía es la fraternidad. Y tiene que entenderse bien qué es eso, qué significa, cómo se practica, cómo se hace, cuáles son los grados. Porque si te lo dan así nada más como tan en abstracto, pues realmente es muy difícil como aplicarla. O querer ser fraterno en 24 horas con una transformación de microondas, eso no se puede. Es un proceso bastante complejo. Entonces, creo que tiene que entenderse ese engrudo y una vez entendido hay que hacer en las ramas una serie de talleres y seminarios para que la gente entienda y sepa cuál es la ruta para hacerse fraterno y luego cuáles son los beneficios de esa fraternidad. Es lo que yo haría. Y en toda la metodología para la transformación social, para convertirse en fraterno, tendríamos que usar psicología social. Curiosamente, uno de los mejores psicólogos sociales no es psicólogo social, que es Bruno Bettelheim. Y tiene un libro muy famoso que se llama Cambio Social y Prejuicio, que tiene unos esquemas extraordinarios. Él habla de que hay un grupo general, el que entra a una logia teosófica, y luego si empieza a haber ciertas dificultades, se empieza a dividir en dos, como si fuera una célula. Y entonces está el grupo A y el B. Y el grupo que inicia la división normalmente se pone hacia arriba porque tiene prejuicios hacia el grupo disidente es mayor, entonces el grupo se divide y se hacen dos endogrupos, un endogrupo primario, uno de este lado y del otro. Y luego rotan hacia arriba y el grupo que se separó se siente superior al grupo del cual fue separado y ya se empieza a establecer ya no nada más una diferencia, sino un racismo o una diferenciación hacia al grupo inferior, que así se llama, desde el grupo superior. Eso lo hace Bruno Bettelheim y es buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cómo haces la reconstrucción? Pues primero tienes que horizontalizar el grupo
y bajarle los humos a los narcisistas que se pusieron arriba, luego animar a los que se subordinaron para que recuperar la horizontalidad y después ahora hay que volver a integrarlos. Y eso es todo un trabajo y no es necesariamente un modelo de psicología social, es un modelo de alguien que hizo a un tema de psicología, porque él de hecho es un paidopsiquiatra, pero al final el tipo es brillante, él tiene libros muy bonitos. Entonces, como que ahí hay muchas metodologías, pero yo creo que una de las metodologías es esa. Luego, por otro lado, Edith y Julio, los de Perú, están trabajando en un protocolo. Bueno, ya se terminó, pero estuvieron trabajando mucho tiempo. Y el protocolo es un código de derechos y deberes que tienen los teósofos para que a través de ellos puedan emancipar, por así decirlo, formar parte de pleno derecho de una logia y ser al mismo tiempo defensores de que la logia funcione bien, no en lo individual, sino en lo colectivo. Y entonces el trabajo está muy bien hecho, hay esfuerzos de ese tipo en habla hispana. Y luego hay logias que trabajan mejor que otras. Hay un autor, que tampoco es psicólogo social, que tiene un libro que se llama Recursos Humanos Champions. Y lo que él dice es que hay que buscar al que mejor lo hace y tratar de hacer las cosas como las hace él. Entonces hay que buscar cuál es la logia que funciona mejor en toda América y luego ponerla de modelo y la gente tratar de ver cuál es la distancia que tienen en relación a esa logia para poder emular lo que la logia hace, cómo colaboran, cómo participan, cómo aportan valor, cómo trabajan en cuando se distribuyen las tareas, cómo todos ayudan a que se sigan. Las cuotas de aprendizaje son bastante altas, las cuotas que se pagan son perfectamente bien llevadas, la tesorería, o sea, tiene que haber una que funcione bien o por lo menos mejor que otras. Y entonces se puede usar este estilo también para trabajarlos. Y de hecho queremos hacerlo. Vamos a hacer en la federación un sistema de intercambios entre las logias. Es decir, y no quiero decir cosas así porque luego pasan cosas a la hora de decirlas, de repente empiezan a salir por todos lados los proyectos que estamos trabajando y entonces eso también irrita mucho a los del propio grupo en el que estoy yo. Entonces tenemos planes para trabajar con las logias, lo vamos a hacer y vamos a ayudarlas, vamos a darles si no tienen ordenador, computadoras que las tengan y que tengan los libros online ahí para que puedan revisarlos y, y luego saber que las logias son independientes, pueden realmente autogestionarse, pero en vías en vías de eso sí se necesitan ciertas reglas, porque la autogestión no puede ser tan libre como para que empiecen a divagar o a irse en otro sentido. Hay muchas historias de esto, de cómo corregía en su época Rada Burnier, cuando la logia se empezaba a extraviar para que más o menos quede dentro de la libertad que debe tener, pero es una libertad acotada porque finalmente es una logia teosófica. Entonces, hay una serie de cosas, de retos que tenemos que ver para poder aplicar esos principios y que las cosas funcionen pues, razonablemente bien. Y luego quizá ya de psicología social, pues quizá la identidad social asociada a la teosofía, pero la identidad social vista con mayor profundidad, no como la identidad social se considera de manera habitual, sino un estudio verdaderamente profundo de identidad social y ver hasta dónde realmente la identidad social está representada en los miembros de la sociedad teosófica. Lo que yo diría, a nivel internacional no me atrevo a opinar porque no conozco cómo funciona cómo funciona al detalle, entonces no puedo hacer ninguna sugerencia, pero a nivel americano, que es lo que yo estoy trabajando, creo que podemos hacerlo así por la cantidad de lugares que he visitado y eso creo que haría yo algo como esto. Uh-huh. Interesante, muy interesante, Enrique, muchas gracias. Bueno, un poco a eso nos referíamos al principio, ¿no? De unir como las miradas de las ciencias y la teosofía. Interesante análisis, gracias. Más o menos en la misma línea, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo dirías que se encuentran relacionadas la medicina con el concepto de ser humano dado por la teosofía? Pues depende cuál medicina, pues la medicina alópata, pues muy poquito, porque realmente es totalmente materialista, tiene una biología materialista y entonces ahí muy poco se trabajan las partes abstractas. Y las partes abstractas no se cuestionan. Entonces la teosofía comulga mucho más con la medicina ayurvédica y con la medicina homeopática.
La medicina homeopática y la ayurvédica, casi en la totalidad de sus diluciones, bueno, ya saben que vienen de Paracelso, y Paracelso es todo un scholar, es todo un referente. Tuvo una vida muy productiva y descubrió muchísimas cosas antes de que lo envenenara el obispo aquel, que no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que toda la vida antes de morir, pues el tipo hizo enormes aportaciones. Esas aportaciones las recoge unos siglos después Hahnemann y forma ya todo un canon de medicina que se llama homeopática. Hahnemann era hermético, entonces en el hermetismo no estaba permitido que se supiera nada acerca del Linga Sarira y por lo tanto solo se hablaba de la fuerza vital. Entonces, el único error que tiene Hahnemann es suponer que se enferma la fuerza vital cuando la fuerza vital no puede enfermarse. La fuerza vital es luz, es una luz no enfermable. Lo que se enferma es el recipiente de esta luz cuando llega al Linga Sarira. Entonces, eso lo ven algunos de los médicos ayurvédicos y trabajan los remedios que saben que va a trabajar en el Linga Sarira, la porción inferior del Linga Sarira, y de ahí baja la curación, pero de ahí también bajan las enfermedades. La metodología de estas funciones aparecen en un artículo de Theosophist del año 1900. No recuerdo el mes, pero si ustedes lo vigilan, 1900 o 1901, bien, y se llama la homeopatía y sus ilusiones. Y ahí viene toda la explicación teosófica de cómo funciona médicamente y está ahí y se puede bajar de internet. Ahora ya están subidas esos números. Y si no, pues ustedes están en ADIAR, pueden entonces entrar en el archivo para buscar las revistas y van a encontrar artículos que yo sepa, yo conozco solamente ese, pero seguramente habrá más. Habrá más artículos y estamos hablando de una camada de teósofos pues muy cercana a los fundadores, o sea, estamos hablando de 1901, es pues hace muchos años y todavía estaba el buque de los grandes fundadores. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, una parte de la medicina, que es la bioquímica, pues a través de Annie Besant y Leadbeater, en su libro de Química Oculta y en general en muchos artículos que también están en el Theosophist, donde se habla del comportamiento químico de las enfermedades y el comportamiento químico, las formas de pensamiento del Leadbeater. O sea, hay mucho material disperso que sí se puede vincular mucho con la medicina y te sirve para curar. Y por eso entendemos que a veces un conjunto de palabras o de mantras y bien enfocados que tienen un efecto sobre la persona que es la receptora, pueden generar procesos de curación muy interesantes. En una de las cartas de los maestros lo explica uno de los maestros de cómo a través de la intención que está bien enfocada, a través de la voluntad, se toman átomos dispersos que se encuentran en el entorno, se hace primero una congregación que no me acuerdo cómo se llama, después se hace una formación, que es lo mismo que pasa con los pensamientos, y después a esa se le da una dirección, y si la dirección es hacia la curación, pues entonces pasan cosas increíbles. Y luego hace poco se estaba hablando de los artículos de Dora Kunz con esto del toque terapéutico, que es prácticamente lo mismo. Y los libros de Dora Kunz explican con mucho detalle cómo funciona la curación a través de la imposición de manos, pero también con mucho enfoque teosófico. Esto es una imposición de manos totalmente teosófica, no es Reiki, es imposición de manos teosófica. Todos los libros de Dora Kunz. Entonces yo creo que está esto muy disperso y sería muy interesante como conjuntarlo para tratar de hacer un tratado de healing no tanto de medicina, a través de los métodos que tienen tanto los ayurvédicos como los homeópatas y finalmente pues ya incluso los alópatas que también pueden beber de este conocimiento. Porque si bebes del conocimiento vas a entender mucho más todo. Vas a entender el proceso de la muerte, vas a entender por qué se tiene lo que se tiene, cuándo que una enfermedad no la puedes curar, cuándo sí la puedes curar. Y para eso necesitas abrazar karma, reencarnación y en general todos los principios que se trabajan también dentro de la teosofía. Y luego los hábitos que te llevan a la enfermedad, las ganas que tienes de morirte o no y cómo influyen en la sobrevida de un paciente, la necedad para estar en entornos que son sumamente patológicos o sumamente enfermantes desde el punto de vista incluso emocional. O sea, hay un montón de detalles que pasamos por alto, pero yo creo que el potencial es enorme, pero tampoco creo que haya mucho a ese respecto. Me acaban de regalar un libro de homeopatía que yo ya había visto en la red, en la web esta donde bajan unos artículos y todavía no lo he leído, pero es un libro de homeopatía más o menos con este enfoque. Es muy reciente el libro. Todavía no lo he leído, pero empiezan a ver algunas cosas interesantes.
que se hacen como divulgación. Poco a poco la gente harta de estarse como envenenando con productos que uno come todos los días, empieza poco a poco a buscar algunas otras alternativas para estar saludable. Y estando saludable, pues poder cubrir mejor el curso de vida y el destino que tenemos todos asignado. Es lo que yo puedo decir. Es un gran reto para los jóvenes, los que vayan a estudiar medicina, que puedan empezar a trabajar este tipo de cosas, porque ahora es más fácil todo. Antes era una locura. Empezar a armar esto y pedir libros, visitar bibliotecas era una locura. Hoy es mucho más fácil. De hecho, la homeopatía surge por una casualidad, porque Hahnemann no tiene dinero para terminar su carrera y el barón de Bruckenthal le paga el último año de escuela a cambio de que le organice su biblioteca en Rumania. Entonces él se va a Rumania a organizar y resulta que es la biblioteca más grande que hay de ocultismo. Entonces está 2 años pagando el dinero que se le pagó para que terminara medicina y mientras estaba organizando y organizando, pues fue leyendo y leyendo y leyendo. Y cuando sale de aquí, pues por eso inventó la homeopatía, porque leyó tanto de ocultismo que cuando vio que no funcionaba la medicina convencional, se pasó a lo que él ya había leído y empezó a dinamizar y a sacar, a espiritualizar las sustancias, porque los diferentes reinos, el mineral, el vegetal y el animal, si son dinamizadas las sustancias físicas, se empieza a sacar el espíritu que está contenido ahí, por decirlo de alguna manera, a través de un proceso de dilución y de succión, y entonces es el espíritu de la sustancia el que genera un impacto sobre el yin gascarida que a su vez va a generar un efecto curativo. Entonces, más o menos es una supersíntesis, es un poco más complicado o bastante más complicado, pero por ahí va un poco la receta. Bueno, es lo que yo puedo decir al respecto. Gracias, Enrique. Bueno, y ¿tú dirías que existe alguna relación entre la medicina y la idea de disciplina para una vida espiritual? Tal vez nos puedas Entre la comentar un medicina poquito más sobre la disciplina, o sea, la disciplina para una vida espiritual. y la medicina, dices tú también que la medicina hay una disciplina. Sí, existe alguna relación entre la medicina y la disciplina y la idea de disciplina para una vida espiritual. Eh, pues la medicina, pues no sé. Si quitamos medicina, dejamos disciplina, sí. Necesitas una disciplina para llevar una vida espiritual, sí. Y la medicina, pues para estar sano, porque estás enfermo, pues vas a estar como muy distraído. Quizá sea eso. Y luego la medicina que te permite esto, pues es la medicina ayurvédica, que es una medicina milenaria y sumamente sofisticada. Y esta medicina sí requiere toda una disciplina, una forma de vida. Y sería esa la medicina quizá la que requiere la disciplina para enfocarte en un desarrollo espiritual. Y, y más que la medicina, pues sería la dieta. Obviamente la dieta carnívora complica los hábitos, la falta de sueño, las preocupaciones, todo el dukkha que ven los budistas, todo eso es evidente que complica mucho el que la gente pueda disciplinarse hacia la vida espiritual. Hay que copiar a los que lo hacen bien y los que lo hacen bien pues tienen disciplina, o sea, meditan todos los días, 2 horas por lo menos. Luego vigilan mucho sus pensamientos, también puede ser 1 o 2 horas por lo menos. Procuran llevar una dieta vegetariana, procuran tener proyectos y vigilar muy bien que se cumplan las cosas sin herir a nadie, sin fastidiar a nadie, sin meterte si me explico, sin hacer ninguna cosa como indebida. Entonces, si tú vas vigilando todo eso como un hábito o como una disciplina, como hacían los pitagóricos al final, tratando de ver cómo estuvo el día, en qué fallaste. La autocrítica es fundamental, o sea, claro que se puede hacer mucho. Y si a eso se le llama medicina, en el caso de la parte ayurvédica, pues está muy bien, porque en el caso de la medicina alópata, pues yo creo que no hay eso. Lo que hay es una división que se llama medicina preventiva, y en esa medicina preventiva haces una serie de cosas para que la gente no se enferme, pero yo creo que no está muy espiritualizado que digamos ese modelo. Es un modelo muy biológico. Cómo llevar, pues no sé, beber agua purificada, vigilar, que no respires gases tóxicos, que trabajes la cantidad de horas que debes, yo qué sé. O sea, muy tangencialmente puedes verle algo de espiritualidad, pero en real, pero directamente no es que la espiritualidad esté metida ahí, tratando de llevar la dirección de esto. Bueno, es mi opinión, es una opinión muy personal. Tampoco lo tomen tan como una verdad completa, sino es una observación por la pregunta o como la plantearon.
Am, Moviéndonos un poco a otros terrenos, en psicoterapia del ser interior uno, sembrando la semilla del infinito en el corazón del hombre, en- junto a Isaac Pauli, hablas de el corazón físico, desenfreno, y del corazón metafísico, sereno, como los actores que impulsan las acciones de los seres humanos. Em, ¿Podrías desarrollar un poco estos dos conceptos y su importancia en la vida del aspirante científico? Bueno, pues todo el mundo sabe la connotación que tiene el corazón en medicina psicosomática. Yo hace muchos años también estuve metido en cosas de medicina psicosomática y di esa clase en la universidad, pues, años de medicina psicosomática y neurociencia. Son dos clases que eran mis clases favoritas y las di durante muchos años. En medicina psicosomática normalmente tienes una vinculación como órganos blanco, que es hacia donde disparas el producto de tus frustraciones y complicaciones y son lo que suelen enfermarse. Y lo tienen clarísimo los grandes autores de la ciencia psicosomática, que casi todos están en Europa. La gran mayoría están en Europa. Y entonces los suizos son muy buenos, muy adelantados en esto. Y por supuesto que hacen muchos estudios para ver cómo funcionan los órganos blancos y cómo en un momento determinado empiezan a enfermarse debido a los problemas que tiene la gente. Entonces aquí la pregunta es, ¿de dónde viene este proceso que genera este tipo de enfermedades? Si viene de los instintos, como decía el creador del psicoanálisis Freud, pues nunca ubicó anatómicamente dónde estaba. Freud, acuérdense que cuando sale de la universidad, le parece como muy poco serio el que no se puedan curar las enfermedades mentales y escribe y se dedica 3 años a escribir práctica para una psicología científica. Después de 3 años se dio cuenta que no era tan fácil hacer el tema y entonces publica eso y dice, está muy complicado, porque entramos a un mundo abstracto, es un mundo difícil y entonces se dedica ya de alguna manera a inaugurar una manera en la que la neurología empieza a tratar de describir y descubrir lo que pasa con la psique. Y entonces empiezan los modelos y el modelo de los impulsos, de los instintos, que sabemos que está en el tallo cerebral, en realidad él trata de ubicarlo metafísicamente en algún punto, pero no lo encuentra. Y luego el modelo de las normas morales, que sabemos que está en la corteza cerebral, pues él tampoco lo ubica. Y entonces, pero empieza a descubrir muchas cosas, empieza a descubrir y descubrir y descubrir. Y dentro de las muchas cosas que descubre, empieza a entrar en el mundo abstracto. Y en el mundo abstracto se da cuenta que debe haber algún órgano que está vinculado a, al- a las partes más profundas de la psique y que tiene que ser el corazón, pero no puede ser el corazón físico, tiene que ser un corazón diferente. Hoy sabemos que el corazón metafísico, que no es donde está el corazón físico, sino el corazón metafísico que está del lado derecho, que sobresale unos 10 o 12 centímetros o 6 o 7 del cuerpo físico, y que realmente es como el centro nuclear reactor donde está donde está la parte esencial de un ser humano. Entonces escribe James Hillman el libro este del corazón de león y él lo divide en tres, el corazón de Harvey. Harvey es el que descubrió el sistema circulatorio y dice que pues, es una bomba. Y luego está el segundo corazón, que no es el corazón, ya empieza a ser más metafísico, que es el corazón en donde donde fluye prácticamente las emociones que deben vivirse, las cosas que deben hacerse, el sentimiento de culpa que debe sentirse. Y luego otra parte del corazón donde están los pecados inconfesables, las cosas insondeables, los secretos más profundos que una persona puede tener, no nada más de una encarnación, sino de otras, y toda la mugre que uno puede haber coleccionado durante varias vidas y la presente se ve arrinconada allí. Y entonces es una zona a la que nadie quiere entrar y que normalmente está vinculada a todo este sistema. Y lo hace de una manera poética muy bonita y luego pues escribimos nosotros este libro. Es un libro muy de psicoterapia, tiene pues varios modelos, vienen ahí varios modelos, por ejemplo, de los trastornos de ansiedad, los que tienen un fondo más corporal, que serían el sistema histérico y la neurosis somatoforme, y luego están del otro lado los que tienen un fondo más de pensamiento, que serían la neurosis obsesiva y la neurosis fóbica, y luego la ansiedad propiamente dicha, y luego desarrollamos un poco cómo funciona el tema. Y luego estuve tomando dentro de esos esquemas a muchos de los esquemas europeos, que son los que más me gustan para poder explicar entonces qué juega, qué papel tiene el corazón metafísico en la formación pues, de todo, de un proyecto de vida, en la formación de la capacidad que tiene el ser humano para cuidarse a sí mismo, pues viene de su corazón metafísico.
y la incapacidad que tiene para curarse de sí mismo viene de su cerebro físico. El cerebro físico muy alterado a través de los diferentes traumas que se tienen en la vida, de las diferentes como malas compañías que de repente tenemos o de las malas cogniciones que sembramos, todo eso nos trastorna y al final siempre el que nos rescata es el corazón metafísico. Cuando el libro ese se quedó incompleto, a pesar que es un libro, no me acuerdo cuántas páginas, tendrá unas 200, pero a pesar del desarrollo que tiene el libro, pues al final no llegas a varias conclusiones. Yo recuerdo haber consultado con Juan Viñas, que era un tipo con mucho desarrollo, algunos de los temas que tenían que ver con esta conformación, y él que tenía una visión más incluso poética y profunda, y por supuesto sabía una barbaridad de cosas relacionadas con la teosofía, pues de repente te daba uno o dos consejos y con eso tenías para reformular más o menos el sentido de lo que ibas a expresar. Y dice, bueno, no lo puedes poner los 72,000 nadis, no lo puedes explicar porque ya sería un libro muy profundo. Entonces tiene que explicar solamente que hay una vinculación de algo metafísico con la parte de la mente física. Y déjalo así, hay una vinculación. Pero en esa vinculación hay un gap, es decir, hay una demora. Y en esa demora puede entrar un magnetizador. Entonces explicas incluso las proyecciones astrales, todo se explican en ese gap, en ese portal. Y luego dice, tampoco lo puedes explicar así, entonces vamos a pasarlo de antemano y solo ponemos para que te vayas a lo esencial. Lo esencial es que hay un corazón metafísico que normalmente sale en auxilio del corazón físico, por decirlo de alguna manera, del cerebro, y que trata más o menos de hacer que el ser humano lleve una vida de acuerdo al proyecto de vida que se le ha asignado. Pero vivimos en una sociedad, y otra vez eso va para los jóvenes, donde el peso del cerebro físico es tan terriblemente pesado que se aleja cada vez más de su advisor más importante, que es el corazón metafísico. Y entonces el corazón metafísico alegóricamente representaría al angelito que va cuidando al ser encarnado y el cerebro físico va representando al diablito que le va diciendo que en realidad tiene que funcionar como la escuela hedónica de los griegos. O sea, como es que había 4 escuelas en los griegos: los hedónicos, los escépticos, los eclécticos y los estoicos. Y los hedónicos pues usaban un razonamiento para eso, decían, si no, ¿para qué Dios nos dio este cuerpecito? Si no es para que lo pongamos a funcionar y tengamos todo el placer que necesitamos, lo cual suena muy razonable desde el punto de vista del materialismo formal. Y eso envenena la cabeza de mucha gente y los lleva a las drogas y los lleva a montones de problemas sin que tengan un sistema de rescate, porque hay que recordar que cuando da uno un paso para alejarse de la luz, pues la luz también da un paso para alejarse, porque al final todo es, los modelos herméticos con los que funciona el karma son así: uno da un paso para allá y viene un paso para acá. O sea, todo tiene una consecuencia igual en sentido contrario, entre comillas, es bastante más complejo, pero más o menos va así. Entonces uno tiene que acercarse a la luz para que la luz se acerque a uno, y cuando uno se aleja de la luz se aleja de uno. Es muy sencillo. Es de alguna manera es un canon kármico, y tenemos que tenerlo muy consciente, pero si no crees en eso, empiezas a caminar de una manera un poco más desbocada. Eso es lo que quería decir el libro. No sé si al final pude explicarlo bien, esto que te estoy diciendo, porque al final en el libro tratas de adelgazarlo y ponerlo de una manera comprensible, y el editor te dice que no, y entonces tienes que volver a reformularlo y te vuelve a decir que no, y al rato pues ya lo pones de una manera que no era lo que querías poner, pero pues al final el editor es el sabio que dice si eso va a ser entendido o no, y si va a gustar o no va a gustar, entonces tienes que hacerle caso. Por ahí va un poco el tema. Bien, un poco cambiando de tema, ¿cómo dirías que impacta los conocimientos teosóficos en la educación? ¿O cómo impactaría si realmente se aplicarían, ¿no?, los conocimientos teosóficos? No, pues hay una gran teósofa educadora, ¿se acuerdan ustedes? A Gabriela Mistral, que no me acuerdo cuál era su verdadero nombre, pero era Godoy, ¿no? Era que no sé qué Godoy, o Godoy era el otro, no me acuerdo. Bueno, tengo ahí como no lo tengo muy claro, pero esa mujer era muy potente y estaba metida con la educación. Y a veces una sola frase de ella es pasar horas meditándola. Por ejemplo, yo recuerdo una frase de ella respecto a los profesores, y le dice: profesor, hazme, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Y dice, a ver, perdurable el fervor, las ganas de saber, las ganas de ser, las ganas de vivir, y pasajero el desencanto. Son dos cosas necesarias para tu proceso. Pero, ¿qué hace una persona cuando está patológica? Yo me preguntaba en esa frase. Pues lo que hace es alargar el desencanto y adelgazar el fervor. Un desastre.
Entonces, hay mucha sabiduría en una frase. Estamos hablando de una sola frase, pero con una mujer genial. Lo otro, pues, es Krishnamurti. Krishnamurti trabaja muchísimo con los temas de educación, pero muchísimo. Se mete mucho con lo que debería enseñarse, con cómo deforma la educación y todos los problemas que genera. Entonces, habría que leer más a Krishnamurti, porque Krishnamurti se mete a fondo sobre ese tema. Y luego hay otros autores un poco más aislados que se han metido de diferentes formas la señora Montessori, que vivió de hecho en la Sociedad Teosófica, ahí donde está Erika. Entonces, ella estuvo su casa ahí mientras estuvo guardada ahí por la guerra, porque era italiana, y formó a un montón de gentes que formó un grupo de niños y a todos los niños tuvieron un desarrollo espectacular. Y alguna vez que estuve con mi hija ahí en Adiar, que nos agarró un monzón y estuvimos encerrados ahí varios días, ella conoció a uno de los últimos sobrevivientes de los niños que fueron educados por Montessori. Y era un señor que ya se había hecho norteamericano y que quedó ahí también varado junto con nosotros. Y mi hija, de hecho, lo filmó porque le pareció como muy interesante lo que él tenía que comunicar respecto a cuál había sido su experiencia de haber estado con esa mujer, que es una mujer muy peculiar. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues muchísima, pero la tenemos dispersa. Necesitamos nuevos talentos que puedan agrupar todo ese conocimiento y hacer un canal donde todo esté más o menos integrado, porque es tan vasto el conocimiento teosófico que está muy disperso y cuesta mucho trabajo juntarlo para darle más o menos un sentido y que un lector empiece a ver sobre un tema, pues todas las diferentes approaches que hay relacionados con ese sistema. Es lo que puedo decir. Hay mucho material y que se puede aplicar en todos sentidos sobre el sentido filosófico de la educación, sobre todo en filosofía de la educación. En temas didácticos y lo que fuera, pues a lo mejor no tanto. Todo lo que sería toda la parte de los métodos para enseñar y eso, bueno, o sea, obviamente muy poco, pero desde el punto de vista de los contenidos y la filosofía de la educación, muchísimo, muchísimo puede aportar la teosofía. Gracias. Eh, em, ¿En qué consiste el fortalecimiento del alma? Ahora, del fortalecimiento del alma. Bueno, pues yo creo que el que se fortalece es el ser. Y primero vamos a definir el alma. Entre el espíritu individualizado y el cuerpo animalizado hay un, hay un, hay un tercer eslabón que es el alma y que algunos lo ubican desde Buddhi hasta Manas inferior y otros no ponen a Buddhi, lo ponen desde el yo superior hasta el yo inferior, es decir, todo lo que es el Antakarana, que ya saben, se sabe en teosofía qué es, pero estamos hablando de esa parte intermedia. Entonces, en prácticamente todas las descripciones que se hace de un ser humano, el alma se está hablando de esa parte media, donde está el pensador, donde está el ego inferior, el ego superior, etc. Bueno, ¿cómo se fortalece? Pues que se fortalece en la medida en que la sombra del yo superior, que es el yo inferior, porque es una sombra, es un reflejo, y al ser un reflejo, pues no tiene la esencia del yo superior, solo la tiene en el formato de reflejo. Hay que recordar las grandes alegorías del reflejo, que es la luz del sol sobre la luna y la luna refleja y la refleja sobre un lago. Y el lago, por un lado, es femenino porque absorbe la luz, pero también es masculino porque la refleja, pero nada que ver con el reflejo de la luna de un lago y la luz de la luna, y tampoco nada que ver la luz de la luna que refleja el sol y la luz del sol. Son diferentes clases de reflejo que se ponen en la alegoría de la caverna de Platón también con mucha claridad respecto a la intensidad. Él lo pone con una caverna, con unas sombras, luego ya se va con la hoguera y finalmente se va con el fuego. Entonces tenemos esas como tres diferencias. ¿Cómo se fortalece el alma de una persona? Pues cuando despierta, cuando se da cuenta que es mucho más que las sombras que están ahí danzando y se da cuenta que hay una fuente de luz muchísimo mayor. Y luego cuando sigue avanzando en la caverna, al final llega a contactar con la luz espiritual. Y ese es el famoso trayecto de espiritualidad que todos buscamos en una encarnación y que nos va a llevar vidas y vidas y vidas poder tener acceso a él. Entonces, el fortalecimiento, si es que se pudiera plantear así como está planteada la pregunta, pero el fortalecimiento del individuo respecto a la guía que su alma representa, que en este caso, aunque el alma es Beatrice en el Dante, en realidad, pues Virgilio, ¿quién es? Virgilio, que es el guía, el que lo conduce, el que le explica, pues también es una parte inherente de esta alma. Y luego sí me explico, es complicado como atraparla porque las definiciones no quedan
muy en concreto para poder utilizar el ejemplo, pero cuando uno se entrega al proyecto del alma, uno se fortalece. Y al fortalecerse, uno va aligerando las encarnaciones, sobre todo las encarnaciones malas, que generan mucho caminar hacia atrás. La persona entonces empieza a llevar vidas más inteligentes, encarnaciones más prósperas, y poco a poco entonces va expeditando, haciendo más expedito su camino hacia la realización y por lo tanto hacia lo que ya vendrá cuando llegue aquel momento. Yo creo que ese es el fortalecimiento. El fortalecimiento es el gozo que tiene el alma de ver que el individuo ha encontrado el camino para llevar, sí, una vida física porque se requiere, pero tener la inteligencia y la intuición para saber llevar un desarrollo espiritual apropiado. Y es que cuando yo creo que el alma se fortalece, si es que se puede usar esa expresión, o se robustece quizá, o como fuere que sea el sentido de la pregunta. ¿Y qué herramientas propones para el trabajo en el ser interior? Pues un desarmador, unas pinzas, un serrucho. No, para trabajar con el ser interior, las herramientas que se usan, hay una alegoría muy bonita, son cajas de herramientas, pues son todas las herramientas de la luz, comprensión, amor, cariño, etcétera, todas las cosas positivas, que son cosas con las que se pueden resolver los grandes problemas de la vida. Y luego tienes las herramientas del yo inferior, celos, envidia, disgregación, ira, enojo, con sus diferentes grados, porque no es un yo inferior estático, sino que tiene diferentes grados, y tampoco es un yo superior estático, también es un yo superior con diferentes grados. Entonces, en la diferencia, en la diferente gradación que tiene tanto el yo superior como el yo inferior, yo trabajo con sueños con mis pacientes y trato de encontrar algún icono que sea el referente que va hacia arriba, que casi siempre va a ser un personaje del propio sueño, y luego hacia abajo un icono de la parte más burda y más densa, para tener un poco de orientación de cómo está más o menos funcionando el hacedor del sueño cuando presenta una dinámica onírica. Y en esa dinámica onírica estamos viendo si eso va para arriba o para abajo, y en función y luego viene cuáles son las enseñanzas, porque el sueño siempre va a tener enseñanzas respecto a qué es lo que está pasando, cuánta atención debe poner en las cosas que están sucediendo, etcétera. O sea, se empiezan a poner una serie de claves para que el soñante pueda aprovecharlas en su propio provecho. Entonces, yo creo que en esencia, la parte más importante de la conducción de un ser humano es el desarrollar por lo menos un discernimiento estable y razonable, eso viene allí a los pies del maestro, y un discernimiento sin prisas, donde se pueda poner todo lo que tienes a tu alrededor, todas las alternativas, un gran esclarecedor, que puede ser un maestro interno o un maestro externo, que también lo puedes activar a través de visualizaciones, y después del esclarecedor, practicarlo y practicarlo y practicarlo hasta que cada vez el esclarecedor sea menos útil y ya empiece a trabajar el maestro interior a través de intuición. Ya no necesitas entonces la ayuda del externo, sino el interno te empieza a decir con gran velocidad cuál es el camino correcto. Por eso Blavatsky normalmente habla de los grandes sueños como los importantes, porque los del yo inferior no le interesan prácticamente para nada. En el pequeño libro que tiene de sueños, por eso lo explica de esta manera. Entonces, yo podría orientar lo que estás preguntando más o menos de esa forma. Creo que no sé si sea suficiente la explicación o me quedé corto, pero yo creo que podría ir por ahí. Sí, sí, creo que se entiende, sobre todo la parte del escucho, y yo creo que es clarísimo. Eh, pero bueno, ahora pasando más a una cuestión de experiencia, ¿nos contarías un poco acerca de tu experiencia como presidente de la Federación Teosófica Interamericana, retos, logros, aprendizaje? Mira, se hizo un proyecto que iba a estar comandado por alguien más y participamos muchos en ese proyecto. Y al final la persona que se iba a presentar no se presentó, pero el proyecto era muy bueno. Entonces yo lo comenté específicamente con Magali, que era una lástima que se perdiera el proyecto. Y Magali entonces me propuso que me presentara yo le propuse a ella que se presentara ella, pero ella no podía porque tiene una doble misión ahí en el Caribe. Y al final pues me presenté yo.
Y entonces luego gané yo y al final estaba yo al frente de un proyecto sin que hubiera sido yo, digamos, la primera opción para comandar ese proyecto. Entonces, la primera impresión, pues un sentido como de incomodidad por lo que estoy comentando. O sea, no fue, entré ahí como de carambola para poder estar en el proyecto. Y luego, pues ya dentro, pues por supuesto hay que echar a trabajar el proyecto. Y el proyecto se podía enriquecer mucho, entonces tratamos de enriquecerlo, hicimos una serie de reuniones que no he podido replicar todavía, pero que lo voy a hacer. Y empecé a buscar agendas y agendas con toda la experiencia que tengo. Y la experiencia que tengo, pues es experiencia pues, que no tiene que ver con organizaciones de espiritualidad, pero yo fui rotario hace muchos años y estuve pues, en becas de profesores universitarios para países en desarrollo, intercambios de grupos de estudio IGG y en un montón de cosas de estas agendas que los rotarios hacen para cuidar el agua, para poner vacunas, y para ayudar a las comunidades en general e implican implican mucho trabajo de gestión con instancias, con organizaciones para obtener recursos. Entonces lo que hice yo fue poner un sistema de fundraising para tratar de sacar recursos y luego pues los recursos para aplicarlos a ciertos programas y luego preguntar cuáles eran las inquietudes para que esos programas pudieran realizarse. Y ahí nos quedamos un poco porque no había como la costumbre de generación de programas, entonces hubo que sacarlos de otros entornos y empezamos a sacar varios programas. Los tenemos ahí a lo mejor unos 18 o 20 programas que todavía están dormidos, pero que ya van a despertar. En el proceso que yo tengo de aquí hasta noviembre del año que entra, sí tengo toda la intención de que estos funcionen. Parte de los programas era hacer una biblioteca que ya existe, pero vamos a renominarla y modernizarla en Bolivia, que es una biblioteca panamericana de teosofía de habla hispana, aunque esa está en inglés la mayoría, porque era la que era de Boris de Sirkov, el nieto de Blavatsky, que, que tuvo una relación con una boliviana, que era Dorita Crespo, que murió hace poco, y le dio la mitad de su biblioteca, porque ahora que fui a Nueva York a hablar con él de allá, me dijo que no toda se la llevó Dorita, se quedó una parte también en Nueva York. Entonces estamos trabajando para que quede una biblioteca en forma y pueda ser una referencia para los jóvenes que quieran hacer investigación de teosofía y tengan a la mano pues los libros en general, o incluso puedan visitarla si tiene eventos mensuales. Ya está María Luisa, la presidenta en turno en Bolivia, porque hemos estado trabajando con ese tema. Entonces, aunque vamos un poco lentos, ahí va. Ese es uno de los grandes temas que se van a hacer ahí. El otro tema es el tratar de tener un campus panamericano, como tienen los budistas que tienen sus gompas y tienen sus monasterios y tienen, en general, ahí están todos muy bien habituados para poder alojar a jóvenes que llegan ahí a hacer retiros. Pues nosotros no tenemos nada más a San Rafael, que es maravilloso y excelente, y ya fui a dar un taller ahí y me encantó, pero pues no hay un centro teosófico y América es muy larga como para poder o sea, hace falta. Entonces decidimos hacerlo primero en Costa Rica, pero fue más complicado porque ya hay un centro ahí que no es totalmente teosófico, pero es donde suelen hacerse el trabajo teosófico. Entonces la otra opción era hacerlo en República Dominicana. Entonces se dio la circunstancia de que donó una señora un terreno, entonces, bueno, fuimos a verlo y luego alguien hizo ya todo un desarrollo arquitectónico, pero muy lujoso y complicado. Entonces eso está todavía discutiéndose porque más bien queremos todo algo sencillo, un lugar donde haya un espacio donde se puedan dar talleres. Y la ventaja de Dominicana es que está a la mitad de América. Los del norte, pues compartimos distancias. A Argentina y Chile, pues para llegar a Dominicana está lejos, pero está mucho más lejos ir a Estados Unidos. Y Canadá y Estados Unidos, pues también están lejos, pero te sería más lejos si van a Sudamérica. Entonces queda como perfecto, Dominicana o Costa Rica. Entonces es otro proyecto. Y luego tenemos más proyectos de servicio, tenemos proyectos de fundraising que tampoco los puedo comentar. Y no los puedo comentar porque llegamos a tomar la decisión de que los proyectos, hasta que no estén echados a andar, los vamos a comentar. Entonces, como es algo que ya se decidió al interior de la dirección de la federación, entonces no puedo comentarlos, pero dentro de poco van a salir y hay montones de proyectos y muy bonitos. El siguiente que se va a hacer es un curso, preferentemente está orientado a jóvenes, pero es para todas las edades, va a ser en el lago Titicaca, en la Isla del Sol.
y es un curso de un libro que yo publiqué hace muchos años que se llama Reto al Cambio. Entonces el curso va a ser a finales de octubre, principios de noviembre, van a ser 4 días. Y vamos a dar a lo mejor 2 o 3 becas para gente que quiera ir y quiera asistir al taller. Y queremos que anualmente la gente vaya a Bolivia, que es muy bonito, y al lago Titicaca, que también es muy bonito. Y es un poco complicado llegar, pero es parte de la aventura. Y luego el lugar tiene una paz brutal. Y claro, es muy alto, está a 3.800 metros, 3.700 metros sobre el nivel del mar. Queremos invitar también a norteamericanos y canadienses, y eso ya es ahora en octubre. Entonces, por eso sí lo puedo comentar. Entonces, esos 3 proyectos puedo comentarlos, pero en realidad hay muchos más proyectos que están trabajándose de diferentes formas. Tratamos de ayudar, pues, a ustedes con el Wi-Fi, que les hemos pagado ya 2 años, y de algunas becas también ayudamos pues Stephanie, que está aquí, también se le ayudó con una beca para ir a tomar un taller allí a República Dominicana, y también ayudamos a Catalina, que también está allí, también para que fuera a Arden hace un año, y hacemos lo que podemos. Tampoco no tenemos tantísimos recursos, pero hacemos lo que podemos para ayudar a lo que son proyectos que consideramos que es importante poner en marcha. Luego hicimos el taller en español en ADIAR, que no tenía un referente histórico, y se hizo muy bien. Lo presentó Tim Boyd y habló como 3 minutos en español o 2, y más o menos le salió más o menos bien, dando la bienvenida a todo el grupo de español. Luego me dijo que cómo lo había yo visto. Le dije, bien, pero ahora todos quieren que el año que entra hable 5 minutos. No, 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 no. Bueno, entonces estuvo muy bonito. Y queríamos hacer cosas así, por lo menos mientras nos dure la cuerda. Luego ya vendrá otra dirección, pero mientras esté yo, sí vamos a hacer varios proyectos. Hay muchos proyectos, muchos por hacer. Tenemos un gran equipo, hay gente muy entusiasta que está queriendo trabajar con nosotros. Por supuesto, hicimos el canal y la página, y funciona más o menos bien. También está el de Isis, que es la que era la presidenta que estaba antes, y ella tiene su canal, y nosotros tenemos el nuestro, y ahí se van subiendo pues todas las charlas que se van dando prácticamente toda nos tocó estar con Gaspar, ahora que lamentablemente desencarnó, porque estaba ya muy, muy desvitalizado, pero pude estar con él junto con mi esposa. Fuimos a visitarlo, estuvimos 3 días completos hablando con él, y luego pues le llevé un medicamento homeopático que no llegó, lamentablemente llegó un día después de que había desencarnado, pero tuve la experiencia de estar con él en la última parte de su vida. Es un hombre sumamente admirable, sumamente admirable. Y entonces estoy preparando un libro ahora que se va a llamar 3 días con el hermano Gaspar, así va a llamar el libro. Y entonces lo estoy armando respecto a las charlas estas que tuvimos en conjunto. Y bueno, nos conocimos bien. Un día tenía descompuesta su computadora y se quejó cuando estaba dando lo del compendio de la doctrina secreta, y le mandé de sorpresa una computadora. Entonces pues, se puso muy alegre y muy, muy animado, y eso fue una bonita coincidencia, porque gracias a eso empezamos a entablar una bonita amistad. Él se sintió muy conmovido con el regalo de la computadora. Y curiosamente, otro ya le había regalado también una computadora. Le llegaron juntas dos a raíz de que él había comentado que estaba descompuesta la suya. Y bueno, lo vi en Ojai, ya murió ahí en Crotona. Y muchas anécdotas de ese tipo. Son anécdotas muy bonitas, que puede uno hacer cuando estás pues en la dirección de una federación. También fuimos a Diar, ahí hice una presentación pues más o menos del modelo, y estuve en una reunión que tuvieron los de Europa con Ángels, y ahí estuvo la presidenta de Europa, y la que es de Bélgica, y estuve yo. Y bueno, también quiero trabajar con ella para hacer algún tipo de intercambio, y también quiero ver a Vicente, con el que ya estuviste tú, Erika, porque el tipo lo admiro mucho, y sé que puede aportar muchas cosas para lo que podamos hacer en América. Y luego están ustedes, que están haciendo cosas interesantes. Yo los conocí a Lucas y a ti en Nadiar hace no mucho, porque fuimos hace poquito, y, y veníamos de tomar un curso ahí en Copán, en Nepal. Y bueno, la idea es generar como opciones para los jóvenes, para que se muevan, visiten, vayan, aprendan, vean la biblioteca. También fui a la biblioteca para ver de alguna manera si se puede hermanar con la biblioteca que se está haciendo en Bolivia. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo.
pongámoslo como que hay trabajo. Vamos a hacer propuestas para que el trabajo se pueda realizar. Hay buena actitud, hay una buena relación ahora con Tim y con Marja. Entonces yo creo que ahora que arranquen bien estos programas. Y para el caso del campus panamericano de Dominicana, uno de los miembros, una mujer que tiene un puesto ahí junto con los banqueros, me juntó a los banqueros y les di yo una capacitación, porque yo también tengo libros de negocios, y lo que salió ahí, que pues nomás fueron 1,000 euros, no fue bueno, $1,000, pero se van a agregar a la construcción eso más 2,000 euros. O sea, estiramos lo poquito que tenemos, pero la verdad sí queremos dejar arrancadas varias cosas para que haya más servicios para los teósofos y más facilidad para que se puedan reunir y puedan entrar en contacto con esta sabiduría que tenemos todos derecho a conocer, porque a mí me llegó muy tarde y lamenté mucho que no me hubiera llegado antes. Pero mucho, lo lamenté muchísimo. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para compartirlo, porque hay gente al que le puede ser de mucha utilidad. Bueno, ya me salió un poco quizá de lo que me estaban preguntando, pero hay muchos proyectos de la FTI y estamos en eso, estamos trabajando. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante todos los proyectos. Comentaste también que fuiste a Nepal, ¿no es cierto? Y también que fuiste a los monasterios de la India y muchos viajes que tuviste en ese el tinte espiritual, digamos. ¿Podrías compartirnos algo de eso? A ver, yo siento que hay una enorme afinidad entre el budismo y la teosofía. De hecho, pues los maestros son budistas, los maestros de sabiduría. Y claro, entonces tienes que acercarte a ellos. Hubo un viaje con los españoles que organizó Isaac y fuimos a Tíbet 2 veces. Fuimos a Tíbet Central primero y luego fuimos al Kailas en el segundo viaje. Y fue un viaje pues muy bonito. Por supuesto, es un viaje, íbamos en grupo, era la primera vez, hay mucha altitud, pero creo que fue un viaje con muchos aprendizajes. Es un viaje más histórico. Luego ha habido visitas a Copán, el famoso taller ese del mes, y luego el taller este último que tomé, que era más bien de meditación, y luego algunas otras visitas que he hecho también en Copán, cuando las veces que he podido ir a Nepal. Y luego en Dharamsala pues, está el otro monasterio, el de Tushita, y también tomé un curso de 10 días sobre budismo en general. Y pues son cosas que los jóvenes podrían hacer, porque de hecho están llenos de jóvenes y están llenos de jóvenes de diferentes nacionalidades, y sería bueno que pues ayudar a que la gente también tome estos cursos, porque son muy compatibles con la enseñanza teosófica, y entonces pueden ayudar porque sin que se disgregue mucho la atención, tienes una formación donde estás escuchando lo mismo que estás viendo, y además ellos lo hacen muy práctico, y además son grandes meditadores. También es muy fácil engancharse con temas de meditación ahí, porque pues, los monjes están muy desarrollados en ese tema. Lo hacen muy bien, lo hacen todos los días, es como una forma de vida. Entonces, es muy recomendable que viajen todos. Y si podemos, tenemos una parte vamos a poner una parte de becas para ayudar a los jóvenes a que que asistan a ese tipo de formaciones. Una ayuda, pues no tenemos mucho dinero, pero sí vamos a ayudarlos para que vayan y vean lo que ahí hay y se formen de alguna manera una idea en relación a lo que ahí pasa. El otro tema son entrevistas. Yo soy muy dado a entrevistarme con gente. Busco gente y me entrevisto y veo eh, entro en una interacción con la gente para tratar de aprender cosas en relación, y hago preguntas, por supuesto, hago preguntas relacionadas con los libros. Por ejemplo, la ruta esta del libro que quiero hacer, que no he hecho todavía, que es el karma del karma, pero tengo un taller que tiene muchas visitas y le ha gustado mucho a la gente. Y todo surgió de una conferencia a la que asistí, donde dije como buen occidental que el karma entonces era como la tercera ley de la mecánica: toda acción corresponde a una reacción igual y de sentido contrario. Y el monje dice, no, cuate, dice, las consecuencias siempre son superiores a las causas. Bueno, cuando acabó la conferencia fui a verlo y le digo, ¿por qué es eso de que las consecuencias son superiores a las causas? Dice, pues muy fácil. Tú le robas el bolso a una persona y esa persona con ese dinero iba a comprar una medicina para salvar una vida y no la salvó, se te agrega tu karma.
y parte de ese dinero era para pagar una mensualidad que no se pagó, y entonces al no pagarla tuvo que no comprarle un libro a uno de sus hijos, y sin ese libro el hijo no iba a sacar el score para ir a la universidad. Entonces la echada a perder de ese proyecto de vida se agrega a tu karma. O sea, todo lo que pase en relación a lo que hiciste se agrega. Por eso siempre, dice él, siempre, always, sí, always, 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 siempre las consecuencias son superiores a las causas. ¿Ya te quedó claro? No, pues ya me quedó claro. Entonces ya me recomendó libros para ver con detalle, y luego preparé la charla esta del karma del karma. Y dije, no es tan sencillo el asunto, tiene un montón de cosas. Y claro, luego viene que, entonces, ¿dónde vas a renacer? Que es una de las cosas del karma. Dice, los que han hecho esto y esto y esto van a renacer en ambientes donde va a ser muy difícil desarrollarse, donde va a haber pocas oportunidades económicas. ¿Y dónde está la relación? Y otra vez viene la explicación. Es súper complicado. Resultó que el karma es complicadísimo. Entonces, la idea es que eso que hago yo, pues lo hagan los jóvenes y se entrevisten y mejoren las explicaciones para que no seamos tan rutinarios y tan básicos o tan primarios a la hora de explicar leyes tan complejas de una manera tan simplista. Tenemos que tratar de estudiar, tenemos que ponernos a estudiar. Las charlas a las que asistimos son invitaciones para estudiar, para confirmar, para meternos en esos libros, para verificar y para profundizar. Somos flojos lo de teosofía, estamos nada más esperando que nos presenten la clase. Tenemos que estudiar, tenemos que ponernos a estudiar. Por eso en las logias vamos a poner pues, la mayor cantidad posible de libros que estén a la mano de la gente, para que en las logias también haya horas de estudio, y luego ya todo lo que sea el funcionamiento que pueda haber. ¿Y quién puede hacer mejor eso? Pues los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen la inercia, la curiosidad, la rapidez, la vista no cansada, todo para que puedan orientarlo realmente a este tipo de investigación. Y luego te sorprendes de lo que te dice un joven que empieza a leer y leer y leer, y te empieza a decir cosas y reflexiones que tú no hiciste. O sea, siempre es muy importante la comunicación a dúo, el diálogo, un diálogo enriquecedor, como hizo Krishnamurti con David Bohm. Una pregunta apropiada. Hay muchas experiencias. También me gustó mucho en un libro donde vienen las conferencias que dio Krishnamurti en Estados Unidos, que en una de las universidades dice que cuál era la pregunta de la vida. Le pregunta a una chica, ¿cuál es la respuesta de la vida? Dice Krishnamurti, pues primero habría que ver cuál es la pregunta de la vida. Y la chica dice, entonces el auditorio se tranquiliza y dice, bueno, ¿cuál es la pregunta de la vida? Y dice Krishnamurti, la pregunta que haces con el corazón abierto para ser influido. Porque preguntar por preguntar cosas importantes estando atrincherado es perder el tiempo. Pero si preguntas con el corazón abierto a ser influido, si te exhibes, si te arriesgas, si te expones a que lo que vas a escuchar a lo mejor no es lo que más le gusta a tu yo inferior, pero es sumamente nutritivo, en ese momento, esa es la pregunta de la vida. Esa es la pregunta importante de la vida, porque esas preguntas te van a transformar necesariamente. Entonces, esas cosas están ahí y solo surgen de estas discusiones. En esta semana estábamos viendo también el tema del violinista, este famoso, ¿cómo se llama? El violinista, que ya se me olvidó olvidar del nombre, pero es un violinista que hace performance en Estados Unidos. Creo que se llama Bolt. Bueno, no me acuerdo, la que se acuerda bien del apellido es mi esposa, pero resulta que este hombre se le ocurrió ir a la estación central en Nueva York, sacó su violín, que es un Stradivarius, y empezó a tocar 45 minutos, y nadie lo fumó ni le echó ninguna moneda. Y entonces, después de 45 minutos, guardó su violín y se fue otra vez a su casa. Y entonces, claro, el aprendizaje dice, el día anterior había dado un concierto y los boletos costaban, los billetes para entrar costaban hasta $1,000. Dice, ¿y qué pasó? Bueno, pues así vivimos. Entonces hay muchas conclusiones de esto que estamos hablando. No atendemos, no observamos, no cuestionamos, no nos detenemos hacemos lo que hace la mayoría, caminamos como ciegos, como tontos, como dice Krishnamurti. Y entonces tenemos que detenernos a observar la realidad. Y eso el Kushner alguna vez también comentaba, dice, pero ahora con los jóvenes modernos, pues detenerse en un atardecer cuando vas en el auto y contemplarlo puede verse cursi o puede verse peligroso, y otra vez está la mente ahí estorbando la experiencia que requiere la parte profunda de la naturaleza humana. Entonces, vivimos en ese mundo donde queremos que todos nos lo digan y estamos totalmente despistados. Entonces, ¿qué hacer? Pues estudiar teosofía, cuestionar las cosas, buscar nuevas rutas, hacer cosas aunque se vean ridículas, explorar cosas diferentes, y como hacen los niños.
que el niño cuando ve un performance con el violín, pues se para y se detiene a ver. Ese es un pordiosero que está con el violín. No me importa, me encanta cómo está tocando. Pero ya perdimos hemos perdido poco a poco esa posibilidad. Y yo creo que la teosofía ofrece herramientas para que podamos recuperarla, por lo menos un poco. Solo necesitamos ponerlas al alcance de todos y debatirlas, porque es literatura muy profunda y hay que debatirla. Si se lee, sobre todo ahora que leemos tan rápido, pues luego no pescas nada porque vienen muy comprimidos los párrafos y vienen muchas ideas en cada párrafo. Entonces hay que leerlo con mucho cuidado, hay que leerlo y releerlo y poder someterlo a debate. Muy al estilo francés. Los franceses son muy dados a eso, a hacer una lectura pues con mucho detalle y la vuelven a leer y a releer y le sacan y le exprimen y por supuesto que tienes ahí una riqueza monumental. O sea, realmente extraes de la lectura lo que estabas esperando extraer. Eso es más o menos lo que pienso en relación a esta pregunta. Bien, bueno, en la línea de los consejos, seguimos adelante para la gente joven. Bueno, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren escribir o adentrarse en el mundo de la escritura, específicamente acerca de teología? Si son jóvenes hispanos, yo pues cuando estuve viviendo en España, hay una escuela de Fuente Taja, se llama Fuente Taja, y ellos tienen montones de cursos para nuevos escritores. Y hay escritores de toda América Latina, pero principalmente españoles, y dan cursos. Y también ahora tienen cursos online gracias a la pandemia. Y entonces se pueden inscribir y tomar clases de cómo escribir, de cómo hacer ficción, o novela, cuento corto, lo que sea, todos los géneros que hay, para empezar primero a lo que es la técnica. Y luego ya le meten contenido. Y como la pregunta es de los teósofos, si son teósofos, pues lo que les va a sobrar es contenido y lo que necesitan es nada más la técnica para ver cómo lo van a presentar, cuál va a ser el personaje central, cuáles son las características de un personaje central y se pueden tomar, puede ser más autodidacta, pero no lo recomiendo, que es leer libros de cómo hacer escritura creativa. Yo lo que recomiendo es exponerse a un buen profesor y hay buenos profesores ahí. Sé que en Argentina también hay algunos talleres. Alguna vez incluso me acerqué una vez que fui a dar ahí una clase, me acerqué, pero me parecieron mejor los españoles, en términos de la enseñanza que dan, de la facilidad que hay para publicar en caso de que tengan buenos textos, la cantidad de concursos que hay para los autores jóvenes porque en América Latina somos muchos países, estamos desbalagados, unos mejores, otros peores, y España por lo menos en esto, congrega muy bien los temas. Yo no digo que en todo, pero en esto lo hace bastante bien. Y como lo hace bastante bien, la recomendación es que vayan a estos talleres de escritura. Si están en Barcelona, ahí está el Ateneo, y en el Ateneo también se dan cursos y también son muy buenos. Un amigo que tengo ahí de muchos años es el que nos hay, porque además el Ateneo hacen socios y el lugar es precioso. Entonces, si en algún momento dado tienen espacio para ir, busquen un curso y yo iría, un joven, pues que busque y que se inscriba y que se exponga, que lo tome en 2 meses, 3 o lo que sea, y todo suma y todo ayuda, sobre todo si hay un buen profesor. Y entonces, y luego empezar a escribir y exponerse a lo que tiene que decir el crítico respecto a lo que se va a buscar. Igual el primer libro no es nada fácil, te lo hacen pedazos, es muy complicado, te hacen sentir estúpido, pero es necesario porque como en todo, no nada más igual si uno aprende cocina o lo que sea, pues es lo mismo. Uno no empieza sabiéndolo todo ni sabiendo hacer bien las cosas, poco a poco que se va haciendo. Ese es el consejo que hago, que tomen cursos. Y si les va muy bien y les gusta, pues que metan a concursos. Y no importa que no queden, pero la disciplina de entrar y de ver la obra que ganó, hay concursos del Grupo Planeta muy interesantes y el ganador, pues normalmente vende, los tirajes de Planeta son una locura, son 200,000, 250,000 ejemplares y hay ganadores históricos del concurso Planeta, que antes había concursos no de la misma intensidad, pero buenos tanto en México como en Argentina, pero ya no los hay. Ya las crisis y la política han prácticamente desmontado todo lo que antes había. Pero España se ha mantenido en esa parte de cultura. Es lo que es una opinión, es una percepción
desde la lejanía, pero igual alguien que sepa más de este detalle me podrá desmentir o decir que sí hay unos cursos muy buenos. Si los hay, que bueno, hay que agregarlos, pero hay que ayudar a que, no porque lo vimos en internet que hay un curso, hay que comprobar que realmente es bueno. Si no, vamos a matar la aspiración de un joven para escribir cuando lo mandamos a un curso pésimo. Hay que tener cuidado qué es lo que vamos a recomendar. Por eso yo les recomiendo lo de Puente Otaja, porque históricamente han funcionado muy bien y ahora están en un lugar muy bonito de España, ahí cerca del Museo del Prado, enfrente, hay una fuente que se llama de Neptuno, ahí está en una calle y media más o menos. Y el lugar pues, es chiquito, pero está muy bien, los salones son pequeños y las personas que enseñan pues, tienen libros, todos de ficción, y el género de ciencia ficción no está, pero igual se puede generar y hay gente muy interesante. Bueno, esa es la recomendación que puedo hacer, de lo poco que sé, pero seguramente habrá más, pero eso es lo que puedo recomendar. Gracias, Enrique. Ahora, una pregunta tal vez un poco más personal. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste en tu vida y cómo te ayudó la teosofía? El mayor reto que enfrenté en mi vida y cómo me ayudó la teosofía. Bueno, todavía me queda un poco de cuerda, a lo mejor luego me vendrá un reto fuerte y seguramente me va a ayudar el conocimiento teosófico. Pero no puedo ubicar un reto en especial, pero si tuviera yo un reto pues verdaderamente complejo, pues por supuesto que recurriría yo a la teosofía y yo creo que me daría muy buenos consejos sobre cómo enfrentarlo. O sea, con las herramientas del yo superior, con las herramientas del yo inferior, con una mentalidad más de sacrificio o una mentalidad más superficial, con una mentalidad de abonar al karma y de hacer un poco de dharma, todo eso necesariamente te va a ayudar si tienes un problema muy, muy gordo. Y entonces yo creo que los grandes retos ahora, pues por supuesto, tengo el reto de la federación y luego pues cada vez que pasan, pues hay retos y hay movimientos en los retos y tienes que adaptarte, porque al final pues tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú misma cuando fuiste a Dominicana, pues no volaste directo a Santo Domingo porque ya no se podía, volaste a Punta Cana, que es el lugar vacacional. Entonces yo para llevarte tuve que volar a Punta Cana y de ahí ves que tuvimos que agarrar un taxi desde Punta Cana hasta... Pues, ni modo, tienes que buscarle y eso es un reto. Y si no tomas el reto, pues te dicen que vaya el chofer por ti y te lleve, pues no, tampoco aplica. O buscar que ya no vayas a ese seminario y vayas a otro, pues tampoco, porque ¿cuándo va a ser el siguiente? O sea, hay otras formas de resolver que no son las formas apropiadas de resolver las cosas. Tienes que resolverlas como se deben resolver y a veces no son cómodas. Y entonces esos retos tienes todo el tiempo. Y entonces tienes que pescar el reto y pues encontrar la manera de resolverlo. Ahora, el mayor reto de la vida, pues a lo mejor lo de las vacunas o la muerte de mi padre. Yo viví con mi padre solo, pues me fui con él era un catalán que estaba en México y pues claro que cuando se divorcia me voy a vivir con él, estaba a vivir chico, entonces eso no es que haya sido un reto, para mí fue un placer estar con él y crecí ahí solo con él. Era todo un scholar, mi padre tenía una biblioteca enorme y había mucho que aprender en ese entorno, me sirvió mucho, me formó, pero yo no lo veo como un reto, es más una bendición que me haya tocado vivir esa circunstancia. Y el reto quizá lo de las vacunas, pero no lo sé, pero probablemente por ahí vaya un poco o si todavía no se me presenta, pues ya se me presentará, pero seguramente lo voy a resolver con aspectos teosóficos, seguro que sí. Voy a esclarecerlo, voy a discernirlo, voy a ver qué es lo que aplica, cuántas cosas complicadas pueden ocurrir que se salgan de mi control y si veo que hay riesgos, por supuesto que me voy a meter ahí a fondo para tratar de minimizarlos porque es mi obligación. Entonces, eso yo creo que sería la forma de enfrentar los retos cuando ya tienes conocimiento teosófico. Porque cuando no, pues le das la vuelta a todo y luego lo justificas como si hubiera sido la mejor alternativa. Eso decía Maturana. Maturana comentaba que el ser humano no es un animal racional, es un animal emocional que usa la racionalidad para justificar las decisiones emocionales que toma y que siempre arman unas broncas monumentales. Eso decía Humberto, Humberto que ya se murió. Y tiene razón. Entonces, la teosofía te ayuda a medir más lo que vas a hacer, a dar mejores respuestas a los retos que te plantea la vida, o respuestas más justas, más apropiadas.
más adecuadas a la realidad, aunque sean incómodas, pero es lo más correctas. No sé si me explique, creo que un poco va por ahí. Bueno, hablando de retos, creo que hemos superado el reto de mantener la atención del público casi hasta el final. Tenemos las últimas dos preguntas que son las de cierre. Yo voy a hacerte la primera y luego Stephanie a la última. En base a lo charlado el día de hoy, ¿qué líneas de acción le sugerirías específicamente a las nuevas generaciones de la teosofía y por qué? En base a la que dijiste, perdón, En base a lo charlado el día de hoy, ¿qué líneas de acción le sugerirías específicamente a las nuevas generaciones de la teosofía y por qué? bueno, yo veo desde que tomé lo de la FTI, pues que no había jóvenes y empezó, bueno, desde antes, incluso empezamos a trabajar desde antes con la idea de que pues que estamos todos muy viejos y jóvenes hay poquitos. Tan poquitos hay que creo que jóvenes eran hasta los 45 o 50 años que ya muy jóvenes no están. Entonces, y veo que están ustedes trabajando y yo lo veo como un brote. Es un brote, como cuando surge una escuela de pensamiento, siempre empieza con un brote, le dicen un movimiento. El psicoanálisis al principio fue un movimiento. Después de movimiento se empieza a hacer ya una escuela y una escuela empieza todo como a organizarse. Y ahorita el reto es que lo que hacen ustedes se consolide y logre atraer jóvenes para algo que todavía yo creo que no tienen ustedes claro qué es lo que van a hacer. Tienen que hacer una oferta para los que lleguen y esa oferta a mí se me ocurre que va a ser como los planes que vamos a hacer en la FTI. Vamos a hacer planes de mochileros, vamos a hacer varios planes interesantes para el estudiante clásico que esté en la universidad o el joven que recién esté en su primer trabajo y cosas que sean importantes para ellos para que puedan compaginarlas. Ahí los temas son de ustedes. Yo no pretendo hacer los temas, pero lo que pretendemos es apoyar, ayudar, fomentar, animar para que los temas salgan de ustedes o vender los temas para que ustedes los acojan y ya que ustedes los desarrollen. Ese es el tema como que queremos hacer. Entonces, yo creo que serían las líneas importantes. ¿Cómo hacer atractivo el trabajo que se hace teosófico con la juventud? Pues tocando los temas que son importantes para los jóvenes, obviamente. Algunos serán de servicio para cosas de drogadicción o lo que sea, otros para personas con discapacidades, que son los clásicos, pero muchos otros tendrán que ver con personas en situaciones complejas, en donde tienen que tomar decisiones difíciles y donde tengan retos por resolver que sean un poco más. Esa es un poco la idea del curso que estaba yo, que estoy promoviendo para hacerlo. Si me dan compartir pantalla, les enseño cómo está la publicidad, muy rápido, porque tiene que ver con esta pregunta que me hicieron. Puedes compartir, eres coanfitrión, puedes compartir. Puedo compartir, vamos a ver. Sí. Déjenme ver, creo que es este. Creo que sí. Bueno. A ver, mira, este es el más o menos, bueno, es un borrador, obviamente, no es exactamente así, pero reto al cambio con un enfoque teosófico, 2 puntos, un enfoque en la isla del Sol del lago Titicaca. Va a ser a finales de octubre, el 29 de noviembre al 2 de octubre, y lo hace la FTI y la Sociedad Teosófica en Bolivia. Va a haber un hermano de Argentina que va a llevar las meditaciones, porque hay 4 meditaciones diarias, y vamos a estar ahí 4 días, y esta es la famosa Isla del Sol. Bueno, este es más o menos lo mismo, y el cambio relacionado con ese esquema, y está basado en este libro que es un bestseller. Es un libro muy viejo de la editorial McGraw-Hill, lo publiqué con un norteamericano, pero voy a recalentarlo para darle ahora una orientación teosófica. Y este es el modelo estructural de lo que es un cambio, está basado en mucha tecnología que hicimos, y el libro que estoy trabajando actualmente es este, que es Sophisticated Selling to Superficial People. Es un libro, y estoy trabajando otros, pero y estos ya vienen con modelos teosóficos complejos. Este es el modelo de relaciones de interacción, de las interacciones que no existen, es para fomentar la fraternidad, las interacciones lejanas, distantes, y luego ya las cercanas, las próximas y finalmente las íntimas. Estos son modelos muy bonitos y cada una de estas interacciones tiene su propio modelo. El modelo de la íntima viene del padre Larrañaga, que es un jesuita que hace una descripción maravillosa. Dice, cuando 2 interioridades concéntricas deciden perder su concentricidad y se proyectan mutuamente, producen un tercer espacio perceptible pero no explicable. 2 puntos, la intimidad.
Entonces, dentro de esa belleza de la descripción es como se describe el propio sistema. Y luego ya se hacen ejemplos para poderlos tener. Todo eso se ve en este taller. O no voy a dejar de compartir. Esas serían como las líneas que yo creo que yo puedo... Que hay que aportar los que estamos en... Hay que aportar cosas e invitarlos, pero ustedes tienen que buscar los grandes temas que a los jóvenes les puedan resultar de interés. Porque hay muchos temas que a los jóvenes les interesan. En el caso del universitario, su primer trabajo, si van a casarse o no, si van a tener hijos o no van a tener hijos, si van a poder o no van a poder. O sea, hay muchos enigmas para los chicos sobre cómo vivir lo que tienen que vivir en las siguientes fases y cuando llevan este tipo de seminarios, pues de alguna manera son muy orientativos para que puedan tomar mejores decisiones. Siempre de la mano de un modelo, y el modelo debe estar cargado de teosofía. Son modelos en donde tenemos que hacer ahora modelos teosóficos para que puedan ellos, y luego tenemos que publicarlos, por supuesto. Que ya hicimos algunos, pero todavía no hacemos la parte de modelado como debe hacerse. Entonces, tarde o temprano vamos a encontrarle el hilo, la hebra para poder hacer el modelo que necesitamos. Bien, Enrique. Bueno, la última pregunta es muy relacionada a lo que acabas de mencionar. Y si tendrías algún otro consejo para atraer más jóvenes y que, o sea, aparte de las charlas, tal vez seminarios, pero tal vez alguna otra actividad que podamos hacer para atraer más jóvenes. Tenemos exponentes que llaman mucho la atención de los jóvenes, Krishnamurti. Tenemos otros exponentes súper brillantes, pero no llaman la atención de los jóvenes. Hay que dividir y entender que hay algunos con un empuje enorme. Tenemos escuelas afines como los budistas y dentro de esas escuelas tenemos grandes exponentes también que pueden también ayudar mucho a que los jóvenes se interesen. Podemos hacer talleres híbridos. Podemos hacer un montón de cosas en los diferentes lugares en donde tenemos logias o tenemos grupos de estudio o lo que fuere. Y entonces podemos dar a conocer temas que les interesen, no temas de viejitos, temas de jóvenes, lo que al joven le gustaría ir y aprender y estudiar. Y entonces por eso tienen ustedes que hacer un embudo para ver qué cosas se pueden decir a los jóvenes en relación a lo que les está, qué le preocupa a un joven en la universidad, porque jóvenes, por supuesto, no van a ser de secundaria. Yo calculo que jóvenes serán de preparatoria y de universidad. ¿Y qué le preocupa a un universitario? Luego, ¿qué le preocupa al que recién tiene su primer trabajo, o se acaba de casar, o tiene una pareja, o acaba de tener un hijo? Pues hay cosas que les preocupan. Con matrimonios jóvenes, yo publiqué un libro con mi hijo que se llama El desarrollo del talento en los niños, y luego fuimos a dar un par de talleres a una escuela toda pija, bueno, una escuela de gente con recursos económicos, y casi todos los papás eran súper jóvenes y estaban ávidos de no meter la pata con el hijo, eran padres primerizos, etcétera. Y, pues es el producto que necesitan ellos para cuidar a sus hijos. A lo mejor el que ya tiene 5 hijos ya está en el quinto pidiendo el interés, pero ese es como el mercado meta, para hablar en términos de marketing, y tenemos que tratar de encontrarlo y atraer. Y ya que han sido atraídos, hay que involucrarlos para retenerlos y luego ponerlos a trabajar. Pueden haber logias de jóvenes que hagan lo que hacen los jóvenes. No, por eso es muy importante el conocimiento. Se puede transmitir para jóvenes, se puede rejuvenecer. Por supuesto, no hay que tocarlo. El canon central es como está escrito, como lo dijo Blavatsky, etcétera. Pero la interpretación sí que se puede modelizar. Pasa hasta con los delirios. Los delirios antiguos era que un demonio se había metido en la cabeza, y los modernos es que le habían metido un chip. Eso ya se modernizó, es lo mismo, pero al final de cuentas ya la temática es moderna. Hay una transformación. Es lo que yo puedo comentar al respecto. Y repito, busquen gentes verdaderamente notables, que son los que se están jugando el pellejo en un montón de latitudes del mundo y hacen cosas muy bonitas. Hacen cosas y ya han sacrificado toda su vida para ponerla al servicio del conocimiento teosófico y para seguir en la pauta del mejoramiento de la humanidad, que es lo que hacen los maestros. Los hay, no tienen mucha visibilidad, no son famosos, ¿no? Pero están
Y esos sí que son teósofos notables. Yo les sugiero que tanto, por lo menos intercálenlos, porque vamos a aprender mucho, mucho, mucho de ellos. Y se me ocurría una monja que fue mi paciente, que estaba en el Orinoco, que hacía cosas impresionantes ahí de ayuda a las comunidades donde estaba. Se la pusieron en chino, que tenía que cambiar la nacionalidad, cambió la nacionalidad, que tenía todo lo que le pidieron, lo hizo. Y entonces ese es un ejemplo de tenacidad y de ayuda y de servicio para los lugares donde están. Entonces seguramente que hay mucha gente que trabaja de esa manera, incluso dentro de ustedes. Yo tengo una especial admiración por Catalina, por la forma como trabaja, los idiomas que ha aprendido, la profundidad que tiene para ver las cosas, y es necesario que se mantenga dentro de la teosofía, porque al final vamos a necesitar funcionarios que tengan esa preparación y ese recorrido. Entonces, trabajar con los jóvenes no nada más es como muy estéril, al contrario, son los cuadros de reemplazo para los que nos vamos a ir. Es súper importante, o sea, no son cosas superficiales, son cosas muy importantes. Tenemos la obligación de trabajarlas bien, trabajar con jóvenes, con buenos jóvenes, que devocionalmente tengan la disposición de entrar en el conocimiento teosófico, en los yogas que sea, no importa, si ya sea del servicio, del estudio, de la educación, de la enseñanza, lo que sea, pero al final de cuentas que se formen, se impregnen y que puedan funcionar como cuadros de relevo cuando llegue el momento en el que se requieran que los relevos lleguen. Eso es lo que yo creo que puedo hacer como una conclusión y por qué es tan importante el tema de los chicos, y hay muchos modelos que hace la ONU y podemos trabajar con ellos. Ya, de hecho, ya los publiqué hace como un año. Lo que pasa es que no les hemos dado seguimiento, pero vamos a tratar de trabajar con otros grupos que ya lo hacen, porque no tenemos tantos recursos ni tanta gente. Entonces vamos a hacer un poco de un buceo interno para ver cuáles son nuestras posibilidades, pero la idea es sí, atraer y atraer y atraer lo que se pueda de jóvenes, y los habrá. A lo mejor va a ser de carreras más afines, filosofía, etcétera, pero uno nunca sabe. Hay de todo, de repente hay uno de física y otro de no sé qué, porque también a ellos les interesa. Las cosas que se dicen en la doctrina secreta también tienen mucho de física, de matemáticas, de muchas disciplinas en general. Bueno, pues es lo que puedo comentarles, chicos. De todos modos, gracias por la invitación. No pude escaquearme, que es un término que se usa más en España, que es salirme por la tangente. Y bueno, ya me hicieron la entrevista, pero insisto, no me siento para nada un teósofo notable. Soy un teósofo de medio pelo, haciendo lo que puedo, y ahorita estoy en la federación y voy a ayudar lo que se pueda y voy y seguir aportando a través de los yogas que yo hago, que es lo que me gusta, que es normalmente escribir libros y dar seminarios. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, igual por contestar, por todos los consejos. Escucharte siempre es enriquecedor y nosotros te admiramos de igual, que muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, Erika. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, Gracias muchas a todos. gracias. Bye, bye. A todos. Gracias, Eri. Gracias, Steffi.